Muy buenas tardes a todos. Vamos a pasar al estudio que tenemos preparado para el día de hoy. El tema que el día de hoy vamos a desarrollar se titula La importancia de la oración personal. Va a ser un estudio bíblico instructivo, tanto para aquellas personas que tal vez están comenzando su caminata cristiana, así como para aquellos que tienen ya algunos años en el camino de Dios, para que nunca se te olvide que Dios ha dejado un medio de gracia para darnos crecimiento espiritual y también madurez. Vamos a abrir la escritura, por favor. En el primer pasaje que vamos a revisar está en Isaías, capítulo 26, en el versículo 9. Vamos a leer solo la primera parte del versículo. Dice así la palabra de Dios, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Repito nuevamente, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, es decir, en tanto que tenga vida, dice, madrugaré a buscarte. Son las palabras del profeta Isaías que de alguna manera demuestran una profunda hambre por la presencia de Dios. Son palabras de una persona que está enamorada de Dios, ¿cierto? No, esa expresión te he deseado en la noche, pues nos habla de un anhelo que estaba en el corazón del profeta. Y de hecho dice que al siguiente día iba a madrugar, ¿sí?, para buscar el rostro de Dios. Con este texto yo quiero decirte una cosa muy importante, una cosa bien importante. Una de las actividades más importantes en la vida de un cristiano es, sin lugar a dudas, la oración. Repito esta verdad tan importante que quiero que el día de hoy quede muy clara en tu mente, en todos aquellos que nos están escuchando. Quiero decirte algo: una de las actividades más importantes de la vida cristiana es, sin lugar a dudas, la oración. En otras palabras, la oración no se hace solo en momentos de peligro o de enfermedad o de alguna adversidad o de alguna aflicción, sino que es un hábito, es una necesidad incluso, que yo puedo decir, que hay en el corazón del cristiano. Mucha gente suele orar solo cuando las cosas empiezan a tornarse de un color oscuro, ¿verdad? Cuando hay aflicción en el corazón, o cuando viene algún problema, llámese al hogar, a la familia, a la persona, a la vida de la persona. Entonces, ¿verdad?, es cuando la persona se vuelve su mirada hacia los cielos y empieza a levantar su voz en busca de Dios. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando el problema ha pasado, entonces se olvidan de Dios. Sí, y quiero decirte, eso es algo que a Dios no le agrada. Dios busca una vida dependiente, una vida de oración constante, diaria, de comunión íntima con Él. Por eso el día de hoy quiero dar este tema importante que he titulado La importancia de la oración personal. Pero vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que a través de este estudio Él nos hable a cada uno de los que nos hemos dado cita para escuchar este mensaje. Padre, el día de hoy te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, dice tu palabra, Dios. Padre, queremos pedirte algo muy especial. Háblanos en torno a la importancia de la oración, Señor. Que cada texto que el día de hoy veamos, todo nos lleve a una cosa, Señor, que tú estás buscando una vida de oración. Que tú buscas un adorador en verdad, en espíritu, Señor, y que tales adoradores buscas que te adoren, Señor amado. Llévanos a comprender la importancia de este medio de gracia que tú has dejado para nosotros, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
¿qué es la oración? Vamos a comenzar, yo creo que por definir justamente qué es la oración. Pero lo primero que debo hacer es justamente decir qué no es la oración, porque hay muchos el día de hoy que confunden orar con hacer rezos. Sin embargo, quiero decirte, quien tal vez haga rezos, quiero decirles que no es oración, ¿verdad? Un rezo no es una oración. La oración no tiene que ver con rezos o con palabrerías, no son mantras como las religiones orientales que repiten frases hasta entrar en un trance, no son repeticiones huecas de frases sin sentido, no tiene que ver con recitar tampoco textos bíblicos, no tiene que ver con el yoga o la meditación trascendental, no tiene que ver con rituales religiosos, no tiene que ver con formas externas. En pocas palabras, la oración bíblica, la oración que Dios busca y le agrada, la podemos definir como una comunión con Dios. Ese es el significado de la oración. Es una comunión con Dios. Sin embargo, va más allá de hablar a solas en la recámara. Tiene que ver con una experiencia entre tú y Dios. Tiene que ver con una relación profunda con Dios, donde vas a conocer su corazón, donde vas a conocer su voluntad, donde vas a conocer sus intenciones, incluso sus anhelos. Porque Dios, quiero decirte, a través de la oración hace conocer la voluntad al cristiano. En otras palabras, a través de ese estar a solas con Dios, Él comenzará a revelarte lo que hay en su corazón. Vamos a ver dos pasajes rápidamente. Salmos, capítulo 25, versículo 14. ¿Qué dice la Escritura? Fíjate, esto que vamos a ver en estos dos pasajes es justamente cómo podríamos definir de una manera bíblica lo que es la oración. ¿De qué se trata la oración? Salmos 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice, hará conocer su pacto. ¿Sí? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aquí ya nos está dando un precedente de cuál es la oración que a Dios le agrada, ¿verdad? De aquellos que tienen un temor en su corazón, de que aquellos que tienen un conocimiento en sus vidas, de que Dios es real, de que Dios está allí, y a ellos, dice, hará conocer, o sea, les dará a conocer su pacto, su voluntad, les descubrirá lo que hay en su corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 32, dice algo muy similar, dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Vemos en estos pasajes que se repite la misma frase o las mismas palabras, comunión íntima, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a una comunión profunda, a una comunión sincera. Y quiero decirte, eso es la oración. Por lo tanto, la oración es una experiencia que te va a confortar, ¿sí? Que te va a fortalecer, que te va a alimentar, no en tu intelecto, sino en tu alma. Y vamos a ver cuáles son las instrucciones que nos dejó el Señor Jesucristo en torno a la oración. Mateo capítulo 6, por favor. Vamos a ver la escritura, Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Dice así, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando,
no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vemos que el Señor Jesucristo nos enseñó varias cosas concerniente a la oración. Por un lado, nos dice que esa oración personal tiene que ser privada, tiene que ser a solas. En otras palabras, se trata de una comunión personal donde no hay distracciones. Una comunión privada, ¿verdad? Por otro lado, nos dice también que no se deben usar palabras sin sentido. Palabrería, le dice aquí, ¿verdad? En otras palabras, Dios no quiere palabrerías sin sentido. Tampoco que tu oración sea monótona o repetitiva. Siempre las mismas palabras, siempre las mismas cosas, sino que sea fresca, que sea algo que sale de lo que hay en el corazón, que sea algo, ¿verdad?, constantemente que se renueve. Y por otro lado, también es importante que nosotros podamos decir, ¿verdad?, cuántas, aplicando estos consejos que nos deja el Señor Jesucristo en torno a la oración, cuántos cristianos en ocasiones se meten a orar y no saben qué decirle a Dios. O cuántos cuando llegan a estar ahí, ¿verdad?, en su recámara y de alguna manera están intentando orar, están con mentes distraídas, que de momento incluso hasta se sorprenden de que están pensando, están dejando que su mente divague en quién sabe qué pensamientos, ¿verdad? O van a orar y a los 5 minutos ya están bien dormidos. En otras palabras, no se está entendiendo el propósito de la oración. Realmente, la oración debe ser una experiencia de transparencia hacia Dios, para con Dios. Cuando vienes a Él, de hecho, Él ya sabe todo lo que has vivido, ya sabe lo que has pasado, ya sabe las luchas que has tenido, los problemas que te has enfrentado en ese día, las tentaciones que tal vez han estado rodeando tu vida. Todo lo sabe, ¿sí? Sin embargo, quiere escucharte, quiere oír lo que sale de tu corazón, y eso es algo importante, por lo cual debes entender que tu oración personal debe hacerse en un momento de tranquilidad, en un momento de sosiego, en un momento de silencio, de preferencia en tu recámara a solas. Dicho de otra manera, debes cuidar ese momento especial que pasas con Dios para que no haya distracciones. Si tienes mucha actividad, bueno, pues tal vez tengas que seguir la pauta de Cristo. ¿Cuál era la pauta de Cristo? Era el último en dormir y el primero en levantarse, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y por cierto, quiero decirte, hay una promesa para todos aquellos que madrugan. Proverbios capítulo 8, en el versículo 17, fíjate lo que dice la Escritura: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. De alguna manera, la oración tiene que ver con el alma y el espíritu, ¿verdad?, que se relacionan con Dios, y que Dios viene a bendecirte, que Él busca bendecirte y que empieza a dejarte ahí su marca y su sello. Cuando una persona está a solas con Dios, su mismo rostro testifica que ese hombre o esa mujer ha estado con Dios. Éxodo capítulo 34. Vamos a ver cómo Moisés, que es conocido en la Escritura como el gran intercesor, era un hombre, por ejemplo, que sabía hablar cara a cara con Dios, y que cuando venía, ¿verdad?, de alguna manera dice que incluso bajaba del monte donde había estado en la presencia de Dios, mirando la gloria de Dios, y su rostro resplandecía.
Era algo tremendo, hermanos. Al contemplar la gloria de Dios y al ver, ¿verdad? Estar platicando con Dios cara a cara, revelándose Dios con él. Dice que cuando bajaba del monte su rostro resplandecía. Éxodo 34, versículo 28 al versículo 35. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, dice, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a poner el velo Moisés sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto es algo muy significativo. Al estar Moisés delante de la presencia de Dios en oración, su rostro comenzaba a brillar. ¿Sí? Y quiero decirte algo muy importante. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú te metes a orar y estar ahí contemplando, como decía el salmista David, la hermosura, la santidad de Dios, y estás en esa comunión, escuchando los anhelos de Dios, el corazón, las intenciones que hay en el corazón de Dios, quiero decirte algo, tu rostro va a irradiar el gozo, la alegría, la paz que este mundo no da. Es una paz que el mundo de hecho no entiende. Es una paz que el mundo no tiene. Por eso, hermanos, quiero decirles algo. Después de haber estado con Dios, algo va a suceder en tu alma. Tu alma va a descansar y tu rostro testificará esa bendita paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es cuando se cumple lo que Cristo dijo: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es esa recompensa? El gozo. Que tu rostro brilla de alegría, de gozo, de paz y de reposo. Sin embargo, también dice, ¿verdad?, el pasaje que acabamos de leer de Éxodo 34, que cuando Moisés venía a la presencia de Dios, dice que se quitaba el velo. En otras palabras, se presentaba delante de Dios cara a cara. Esto quiere decir que no había algo que tal vez Moisés estuviera escondiendo delante de Dios. Y quiero decirte, justamente la oración, cuando tú vienes a orar, abres tu corazón. Quiero decirte, Dios ya conoce lo que hay en ese corazón, como te lo decía anteriormente. Dios ya sabe lo que has atravesado ese día. Dios ya sabe lo que has vivido, las tentaciones a las cuales te has enfrentado. Pero cuando vienes a orar delante de Dios, es como si abrieras tu corazón delante de Él y no hay nada que le ocultases. Por eso Moisés, cuando llegaba delante de la presencia de Dios, se quitaba ese velo y entonces hablaba cara a cara con Dios, a cara descubierta. Había sinceridad, había transparencia. Moisés le declaraba a Dios hasta los secretos más escondidos. Y quiero decirte, eso es algo
que Dios bendice. Cuando no hay nada que tú puedas ocultarle a Dios, sino que vienes y te derramas delante de Él. Cuando vienes y abres tu corazón, Dios bendice esa vida. Por eso es importante que cuando tú vengas a orar con Dios, abras tu corazón para que Dios mire lo que hay en Él. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo en torno a la oración. Mateo capítulo 14, vamos a darnos cuenta cómo el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Maestro, nos dejó un ejemplo muy claro de lo que Él pide de cada uno de nosotros. Pero nos dio ejemplo, ¿sí? Siendo Dios, pero estando en un cuerpo humano, con las limitaciones que esto implicaba, se identificó con la dependencia que debemos tener tú y yo hacia Dios. Y fue un claro ejemplo de una vida de oración constante. En otras palabras, a pesar de ser una persona sumamente ocupada, más que cualquiera de nosotros, imagínate, sobre sus hombros descansaba la redención de la raza humana. Gran tarea tenía el Señor Jesucristo. Dime si no es cierto, era la persona más ocupada que tal vez todos nosotros juntos. Sin embargo, Cristo sacaba tiempos de calidad. Tiempos de calidad, porque esa es la oración, tener un tiempo de calidad en comunión con Dios, ¿sí? Y Cristo sacaba esos tiempos de calidad para estar a solas con su Padre. Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice así la Escritura: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjate, despedida la multitud, subió al monte. ¿A qué subió al monte? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Si tú revisas el contexto del pasaje de Mateo 14, te va a demostrar uno de los días del Señor Jesucristo, desde la mañana hasta la noche, ¿sí? Y vemos que después de un día de trabajo arduo, de predicación, de enseñanza, de multiplicar los panes y los peces para darle de comer a una multitud de más de 5,000 gentes, de orar por ellos, de sanarlos de sus dolencias. Cuando llegó la noche, en lugar de irse a descansar, que le era lícito, oye, pues si ya trabajó todo el día, pues por lo menos que se vaya a descansar cuando llegó la noche, ¿verdad? En lugar de irse a descansar, él se fue al monte, a un lugar solitario, y nos dice la Escritura, con el objetivo de estar con su Padre. Se fue allá, ¿sí? Y ahí estaba, se fue al monte a orar. ¿Qué observamos en la vida de nuestro Maestro? Vemos que su necesidad, su anhelo de estar a solas con su Padre eran más grande, ¿verdad? Era más grande que su cansancio y que su fatiga. Vamos a Lucas capítulo 5, por favor, versículo 15. Yo quiero decirte algo, aún en el momento en que su fama se acrecentaba y que tal vez, ¿verdad?, de alguna manera salían de todas las ciudades y se agolpaban para ver a Cristo, escucharlo predicar, de alguna manera él sacaba tiempos para estar a solas con su Padre. Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Dice: mas él se apartaba a un lugar desierto y oraba. Es muy diferente a muchos cristianos que caen en el lazo de ver más importante la obra del Señor que al Señor de la obra. En otras palabras, yo quiero decirte algo muy importante. Nunca dejes al Señor de la obra por la obra del Señor. En este momento que nos narra
Lucas capítulo 5, te das cuenta de que la fama del Señor iba extendiéndose cada día más. Y que la gente salía. Y que las multitudes se le amontonaban. Pero el Señor Jesucristo tenía claro una cosa. Él tenía que estar en la presencia de su Padre. Él tenía que estar a solas en una comunión íntima, personal, con su Padre. Cuánta gente en ocasiones, ¿verdad? Cristianos han comenzado en el Espíritu, pero han terminado en las obras. Porque de alguna manera el reino de Dios, ¿verdad?, ha empezado a crecer y la obra es demandante y hay que ir aquí, hay que ir allá, hay que predicar aquí, hay que predicar allá. Sin embargo, que nunca se te olvide que lo principal en nuestra vida es estar a los pies de Cristo. Es estar en la comunión íntima con Dios. En otras palabras, todo tiene su tiempo. Todo tiene su importancia, pero hay un orden inalterable que cuidar: nuestra comunión con Dios. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. En otras palabras, la persona, por más trabajo que haga, por más cosas que haga y se esfuerce, sin embargo, si no está en la presencia de Dios, no va a poder lograr muchas cosas. Al contrario, la bendición que puede caer en ese lugar o en esa reunión va a ser muy limitada. Lucas capítulo 6, por favor, versículo 12. En aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, siendo Jesús Dios mismo, Dios verdadero, pero en una condición humana, en un cuerpo humano, como el tuyo y como el mío. Él nos da un mensaje, Él es el maestro que nos está enseñando a caminar. Y cuando tú vas a los evangelios, tú te vas a dar cuenta de cómo vivía el Señor Jesucristo. Una vida dependiente en su Padre. Siempre lo vas a ver orando. Siempre lo vas a ver en una comunión, dependiendo absoluta y completamente de su Padre. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Cristo quiere que tengamos para con nuestro Dios, para con nuestro Padre. Una dependencia completa y absoluta. Sin embargo, no solamente al terminar el día, ¿verdad?, vemos que él se apartaba y tomaba tiempos para orar, sino también al despertar en las mañanas. Había también esa necesidad, había también esa dependencia, ese anhelo de estar con su Padre y buscar renovar sus fuerzas para emprender las actividades de ese día. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35 también te describe el día, uno de los días del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando tú ves desde la mañana que estaba en la sinagoga, salen de la sinagoga, se van a la casa de Pedro, la suegra está enferma, llega, ¿verdad? Pedro le habla acerca de su suegra enferma al Señor Jesucristo. El Señor se levanta, va, ora por esta mujer, la sana. Tal vez está ahí hablándoles del reino. Llega la tarde y la gente empieza a tocar la puerta. Escucharon que había llegado Jesús a la casa de Simón Pedro y se agolpó la ciudad a la puerta de este hombre. Y entonces el Señor Jesucristo empezó a hablar con ellos, empezó a sanar a los enfermos, tomándolos uno a uno, ¿verdad? Entendiendo, platicando tal vez con ellos acerca de su situación personal, y empezaba a orar por ellos imponiéndole las manos. Y dice la Escritura en el versículo 35, al otro día, ¿verdad?, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. En otras palabras, el Señor Jesucristo acostumbraba a madrugar. Dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. Ahora bien, quiero decirte algo. Al conocer Cristo, nuestras limitaciones humanas y nuestra naturaleza inclinada hacia el egoísmo nos dejó un ejemplo de dependencia hacia Dios.
Por un lado, a través de la oración, Él quiere darnos fortaleza espiritual para enfrentar las adversidades diarias que vienen en nuestro día a día. Y por otro lado, también para despojarnos de nuestro ego. En sí misma, quiero decirte, la oración es un flagelo para la carne. Cualquier cristiano que no es espiritual, la oración es un tormento y la mira como una imposición. Ay, es que tengo que orar. En lugar de verla como una bendición de Dios, sin embargo, ¿verdad?, la ve como una imposición, como algo legalista. Es que si no oro, entonces me van a llamar la atención, cuando realmente la oración es una bendición que viene de parte de Dios. Quien vive y quien camina en el Espíritu, quiero decirte algo, la oración es algo sumamente atractivo y deseado. Como decía el profeta Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el Espíritu dentro de mí, dice, madrugaré a buscarte. En otras palabras, la vida de un cristiano está marcada por la oración. Anhela estar a solas con su Padre. Ese es un cristiano. Y quiero decirte también, la oración de hecho no fue algo nuevo. Desde la antigüedad los hombres de Dios, los profetas y siervos de Jehová dedicaron sus vidas a orar fervientemente. Te dejo de tarea que revises la vida de Abraham allá en el libro de Génesis, del capítulo 12 en adelante, y te vas a dar cuenta cómo este hombre, a donde quiera que él iba, porque iba siguiendo el llamado de Dios, y a donde quiera que él llegaba, dice que levantaba un altar ahí y ahí invocaba el nombre de Dios. Y removía su tienda y la ponía más allá, y ahí llegaba, edificaba un altar y ahí volvía a invocar el nombre de Dios. Un hombre de oración, Abraham. Moisés es conocido por su intercesión por el pueblo de Israel. Él pasaba días enteros en la presencia de Dios, como lo vimos hace un momento. Y era tanta la comunión que tenía con el Dios de los cielos, tanto que su mismo rostro le brillaba por haber contemplado la gloria de Dios. Josué incluso se pasaba toda la noche en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Te dejo de tarea que revises Éxodo capítulo 33 versículo 11. Daniel, él oraba 3 veces al día. A pesar de ser un funcionario público y tener grandes responsabilidades en uno de los reinos más importantes de su época. Y sin en cambio, él sacaba tiempos para llegar a su casa y 3 veces al día llegaba, abría las ventanas de su casa, tal vez de su recámara, y que por cierto esas ventanas daban en dirección hacia la ciudad de Jerusalén. Doblaba sus rodillas y se ponía a orar delante de Dios. De alguna manera llegó un momento en el cual incluso nos dice Daniel capítulo 6, solamente anótalo para que lo revises posteriormente, que el rey Darío promulgó un edicto que en un lapso de 30 días no se podía elevar ninguna oración a ningún otro Dios, ¿verdad? Ni a ninguna otra persona, sino al rey, so pena de ser echado en el foso de los leones. Y ya sabemos cuál fue la historia, ¿verdad? Que Daniel, aún a pesar del decreto del rey, no le importó. Él llegó y las 3 veces al día llegaba, abría las ventanas de su recámara y oraba a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad y nadie se le iba a impedir, aún a costa de su propia vida. Y por cierto, lo agarraron y lo aventaron al foso de los leones, pero Dios estaba ahí guardando la vida de Daniel. ¿Y qué podemos decir de Samuel, de Elías, de Jeremías, de Isaías y de todos los profetas? Todos ellos fueron hombres de oración que trajeron palabra de Dios al pueblo. Muchos de ellos incluso promovieron avivamientos en su generación, como el caso de Samuel, de Josué, de Elías. Porque quiero decirte algo, la oración es poderosa, no solo para darte vitalidad a ti, sino traer lo espiritual, para traer lo celestial a la tierra.
Pero no solamente los hombres del Antiguo Testamento fueron hombres de oración, también los hombres del Nuevo Testamento fueron hombres totalmente entregados a la oración. Quiero que revises más adelante Hechos capítulo 6 y te vas a dar cuenta cómo los apóstoles tenían dos ministerios principales que desempeñar. Estos ministerios eran la predicación de la palabra de Dios, el ministerio de la palabra y la oración. Y ellos sabían cuál era su llamado. Y ellos incluso cuando fueron de alguna manera alertados por una división, una queja que se estaba gestando en el corazón de la iglesia naciente del libro de los Hechos, ¿verdad? Y que había por ahí algunas quejas. De alguna forma ellos pusieron un remedio, dieron de alguna forma una solución de que se nombraran 7 diáconos para que ellos se encargaran de atender aquello que estaba surgiendo como queja en el corazón. Pero los apóstoles iban a persistir, dice Hechos 6, 2 al 4, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo puedes revisar más adelante. El apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Guiado por el Espíritu Santo, él mandaba a los cristianos de cada iglesia a hacer oraciones constantes. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17? Dice, orad sin cesar. 3 palabras, pero con una profundidad y con un poder tan fuerte. Orad sin cesar. ¿Quiénes tenían que orar sin cesar? 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues, decía el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de este hombre, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y quiero decirte también algo muy importante. A lo largo de la historia del cristianismo, los avivamientos se han originado por la oración de la gente, de hombres y de mujeres que anhelaban la presencia de Dios en sus vidas. Ahí tenemos el caso de Martín Lutero, aquel gran reformador del siglo XVI allá en Alemania. Ahí tenemos el testimonio de David Brainerd, un joven misionero estadounidense del siglo XVIII que se internó, ¿verdad?, ahí a predicarle a los nativos americanos. Hay un libro, de hecho, que fue publicado, que es el diario de este joven misionero, David Brainerd, y que fue publicado y que no es otra cosa, ¿verdad?, más que su diario donde él registraba cuánto tiempo pasaba él en oración, que ha sido de verdad uno de los testimonios que más ha estimulado a las generaciones posteriores de los misioneros. Carlos Finney, conocido como el apóstol de avivamientos, que Dios utilizó en el siglo XIX allá en Estados Unidos. Él comentó en cierta ocasión cuál fue su método para llevar a cabo esos avivamientos. Quiero leerte nada más un fragmento de sus memorias. Dice, los medios empleados eran simplemente la predicación, los cultos de oración, mucha oración en secreto, evangelización personal intensiva y cultos para la instrucción de los interesados. Dice, yo tenía la costumbre de pasar mucho tiempo orando. Creo que a veces oraba realmente sin cesar. Juan Wesley, quien Dios utilizó en el siglo XVIII para avivar a todo un país allá en Inglaterra. Este hombre incluso se levantaba a las 4 de la mañana y pasaba 2 horas diarias en oración. Evan Roberts, un joven minero que Dios utilizó para traer un gran avivamiento en Gales a comienzos del siglo XX. ¿Cómo inició ese gran despertar? ¿Sabes cómo? A través de la agonía. Ese joven, día y noche, había clamado por más de 10, 11 años por un avivamiento en su país.
Y comenzó a organizar reuniones con otros jóvenes. Y empezaron a orar. Y empezaron a clamar. Y empezaron a gemir, ¿verdad? Y al cabo de cierto tiempo, el Espíritu Santo descendió de una manera sobrenatural. Nada más para que tú tengas una idea. Al cabo de 5 meses, se habían convertido más de 100,000 personas a Cristo en ese país de Gales. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese grande avivamiento? Bueno, los jueces se quedaron sin casos que juzgar. La gente, ¿verdad? Dejó el juego. Las cantinas quebraron, se declararon en bancarrota, porque toda la gente abarrotaba las reuniones de estudios de la palabra de Dios. La gente incluso a altas horas de la noche no se quería regresar a sus casas por querer estar en oración, ahí en los lugares donde se estaba llevando la oración, en las congregaciones. Los policías, ¿verdad? Se quedaron también, muchos de ellos, sin casos que estar ahí al pendiente. ¿Por qué? Porque la gente entró justamente en una dinámica diferente de vida. Y cuando hablaban a la estación de policía, simplemente era para que mandaran a cierta congregación un cuarteto para que pudieran entonar himnos y cantos a Dios. Una transformación tremenda. ¿Y qué podemos decir de otros hombres que al paso de su vida en esta tierra han dejado una huella en la cristiandad? Ahí está Moody, George Mueller, William Booth, Carlos Spurgeon, Jonathan Edwards y una larga lista de hombres utilizados por Dios. Sin embargo, debemos decir que ellos no hacían otra cosa más que seguir las pisadas del Maestro en el camino que él ya había trazado. En otras palabras, esta gente que marcó y que dejó huella en su generación, lo único que hacían era seguir las huellas del Maestro en torno a una vida de oración. Martín Lutero, por ejemplo, el reformador, ¿verdad?, del siglo XVI, solía decir: tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que a menos que dedique 2 horas en oración, no podré terminarlas. Fíjate, cuando la forma de pensar del hombre moderno, ¿verdad?, y tristemente quiero decirlo, de muchos cristianos de estos últimos tiempos, piensan de una manera diferente. Ellos dicen: es que hay tantas cosas que hacer, tengo tanto que hacer, ¿verdad? A lo mejor en las obras de Dios, que si dedico tiempo a la oración, pues no voy a terminar de cumplirlas todas. Sin embargo, ve cuál era el secreto de esos hombres de antaño. Martín Lutero decía eso: tengo tantas cosas que hacer el día de hoy, que si no dedico por lo menos 2 horas de mi tiempo a la oración con Dios, no podré terminar. Porque, hermanos, ¿de dónde viene la energía? ¿De dónde vienen las ganas? ¿De dónde viene la bendición que te ayuda, que te impulsa a que puedas hacer las cosas de Dios? Justamente de estar a solas con Dios. Juan Wesley tenía el hábito de comenzar sus actividades desde las 4 de la mañana, dedicando 2 horas diarias a la oración. Uno de los hombres que ha escrito más acerca de la oración, que ha sido este hombre Bones, solía orar desde las 4 hasta las 7 de la mañana todos los días. Y así podríamos ir enumerando cada uno de esos hombres. Y que también hubo mujeres. Susana Wesley, ¿verdad?, era una mujer dedicada a estar con sus hijos, a atenderlos, y se dedicaba a orar con ellos. Hombres y mujeres que Dios ha utilizado para la extensión de su reino. Entendemos pues que la oración es el medio poderoso. Grábate esto el día de hoy. La oración es el medio poderoso de Dios que nos transporta de lo terrenal a un ámbito celestial. En otras palabras, al tener una vida de oración, cada vez nos despegamos de la tierra para acercarnos al cielo, donde está Cristo sentado en su trono de gloria. Y viceversa, cuando dedicamos más tiempo a la oración, hacemos que el cielo baje también a la tierra y que se cumpla la palabra que leemos en las Escrituras,
que el Señor Jesucristo dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O como dice la Escritura también, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? A través de la oración. A través de la oración personal podemos incluso mitigar o disminuir la fuerza de las tentaciones. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 41. Un texto muy importante, dice así la Escritura. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Como dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Velad y orad, para que no entres en tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que con la oración tu alma estará saciada en Dios, de tal manera que el pecado, con toda su influencia, no es tan atrayente como sí lo es cuando no estás conectado con Dios. Cuando la persona se desconecta de Dios, cuando la persona no tiene esa comunión con Dios, entonces todo le tienta. Por cualquier cosa anda tropezando, ¿verdad? Porque anda en la carne y no en el espíritu. Y con la oración, muy por el contrario, estará la expectativa. Y cuando viene la tentación, su corazón está protegido porque Dios le ha dado bendición en ese día. De tal manera que puede, cambiar el canal rápidamente. ¿Por qué? Porque en la mañana dedicó un tiempo de calidad de estar a solas con su Padre. Y porque le bendijo tanto que cuando sale allá afuera va con una bendita paz. Y porque le bendijo tanto Dios, ¿verdad? Que cuando sale allá afuera, su corazón no es atraído por aquellos deseos tal vez que se pudieran despertar ahí adentro, sino que están controlados. Pero ¿qué sucede? Mucha gente deja de orar, inmediatamente empiezan a aflorar todos aquellos deseos, todas aquellas tentaciones. Y en ocasiones la gente anda diciendo: pero ¿por qué estoy tan tentado? Oye, pues no le dedica tiempo a la oración, no dedica tiempo a estar a solas con su Padre. Por eso la persona luego se encuentra sumergida en una tentación constante y terrible. Yo no estoy diciendo que tal vez no vamos a ser tentados. Lo que estamos viendo aquí en la Escritura es que velando y orando no vamos a entrar en esa tentación. En ese momento, ¿verdad? Donde la persona tal vez no tenga las fuerzas para poderle hacer frente. Al contrario, cuando una persona ha estado en la presencia de Dios, va a tener la fuerza para poder salir adelante. Y no va a venir a menos. ¿Qué más? ¿Qué más quiero que aprendamos el día de hoy? Vamos a ver cuáles son las etapas o los momentos en la oración. Es decir, ya definimos qué es la oración, ya vimos que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad?, el camino de la oración, de la dependencia en Dios. Ya vimos que hubo hombres en el Antiguo Testamento que dedicaron sus vidas a orar, y que a través de esas vidas Dios trajo avivamientos, ¿verdad?, en aquella época en el pueblo de Israel. Pero ya vimos también que los hombres en el Nuevo Testamento eran gente de oración, gente que estaba allí, ¿verdad?, ciertamente en la presencia de Dios, y que también hubo momentos de despertamiento espiritual. Ya vimos que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido gente que ha dejado huella en su paso por esta tierra. ¿Y a qué se debió? Justamente a sus vidas de oración. Ahora, otro punto importante. Quiero que veamos cuáles son los momentos o las etapas en la oración. Vamos a Mateo capítulo 6, por favor. El Señor Jesús nos dejó un modelo de oración que mucha gente conoce como el Padre Nuestro. Solamente quiero aclarar una cosa, que recitar el Padre Nuestro no significa
que la persona haya orado. Esto es algo bien importante, ¿verdad? Como lo enseña el catolicismo romano, que dice, pues tú rézate 3 o 4 Padres Nuestros y ya con eso estás del otro lado. Quiero decirte, eso es algo falso. Eso no es algo que enseña la Biblia. Porque caeríamos en contradicción. El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo en Mateo 6 que no usemos vanas repeticiones y entonces ocupar el Padre Nuestro como una repetición simplemente sin sentido, y entonces se caería en algo que el Señor Jesucristo no quiere que hagamos. El Señor Jesús nos dijo que no usáramos vanas repeticiones. ¿Cómo podemos entender, por lo tanto, el Padre Nuestro? Entonces, es un modelo de oración. Así lo debemos entender. La oración que vemos en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, es simplemente un modelo para todos aquellos que están iniciando en el camino y que tal vez se están acercando y quieren conocer, ¿verdad?, cómo orar. Porque en una ocasión sus discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor Jesucristo deja este modelo, ¿sí?, que es una estructura de la cual nosotros podemos echar mano justamente para entresacar los momentos principales en la oración personal. Ok, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice al versículo 13. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí vemos varias etapas. Lo primero que vemos en este modelo que Jesucristo nos enseñó es que debemos entender a quién le oramos. ¿A quién le oramos? ¿Qué dice el verso 9? Que nosotros íbamos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí necesitamos poner mucha atención en esto. No dice que se le debe orar a la Virgen fulana de tal. No dice que se le debe orar al santo perengano, ¿verdad? Es una falta muy grave cuando alguien eleva su oración a otra persona que no sea Dios. Y cuidado con eso. Porque el catolicismo romano ha enseñado que se deben levantar plegarias, ¿verdad?, a las vírgenes y a los santos y no sé a cuánta gente. Y quiero decirte, cuidado, porque aquí lo estamos viendo muy claro. Aquí lo estamos entendiendo muy claramente. ¿A quién está dirigida la oración? El Señor Jesucristo dijo y nos enseñó que le debemos orar, levantar nuestra oración al Padre nuestro que está en los cielos. Y dice, santificado sea tu nombre. Es decir, tu oración en esta primera etapa, en este primer momento, ¿sí?, quiero decirte, cuando tú te metes a orar allí a tu recámara, de alguna manera puedes ocupar esta estructura, vamos a llamarle, este modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. En la primera parte vemos que se debe comenzar siempre con un engrandecimiento a Dios por lo que Él es y no tanto, ¿verdad?, por lo que te pueda dar. ¿Sabías tú que fue el Señor Jesucristo quien nos enseñó a acercarnos a Dios como un Padre amoroso? ¿Quién es un padre? ¿Quién es un padre? Un padre es aquel que te dio la vida. Es aquel que te sustenta. Es aquel que te cuida. Es aquel que te protege.
Es aquel que te alimenta. Es aquel que provee todo lo que tú necesitas. Es aquel que está al pendiente de ti. Es aquel que te conoce en lo más profundo de tu ser. En otras palabras, aquel que da todo por ti. Ese es un Padre. Imagínate cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a acercarnos. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Al Padre, por cierto, amoroso. Por eso, lo primero que debes hacer en tu oración personal es exaltarlo a Él. Mucha gente en ocasiones, ¿verdad?, cuando va a orar, pues llega con una larga lista que parece a veces lista de supermercado, y entonces llega, ¿verdad?, y se mete ahí a su recámara y empieza a levantar su voz y empieza a decirle: Señor, que no me falte el trabajo, Señor, que me vaya bien esta semana, Señor, que pase el examen, Señor, no sé, que me suban el sueldo, que me suban de puesto. En otras palabras, asimilan muchos que orar es traerle a Dios una larga lista de peticiones personales. Pero quiero decirte, eso no es oración. Tiene su lugar, sí, nuestras necesidades, como lo vamos a ver ahorita. Pero lo primero es reconocerlo, es admirarlo, es ensalzarlo, alabarle, adorarle. Así que, si tú venías pensando que orar es traer la larga lista de peticiones, pues quiero decirte, guárdalas en un primer momento y ponte a ver a quién te estás acercando. Al Padre nuestro. Y cuando te metes a estar ahí con Él a solas, ¿verdad?, piensa en uno de sus atributos morales. Por ejemplo, su amor, su benignidad, su paciencia, su fidelidad. Y piensa, ¿verdad?, cómo esa parte de su carácter de Dios, esa parte de su ser, te ha beneficiado a ti. Piensa en su amor. Piensa en su paciencia que ha tenido tal vez para con tu vida. En algún momento tal vez le habrás dado la espalda y Él permaneció fiel. Piensa en eso. De tal manera que cuando empiezas a ver a un Dios así, lleno de amor, lleno de misericordia, las palabras van a salir solitas, en automático. Y mira, algo acá en tu ser va a empezar a pasar. Que vas a empezar a tener esa comunión preciosa con tu Padre. Comienzan a brotar automáticamente las palabras, ¿verdad? Y vas a empezar a alabarlo, a admirarlo, a decirle: Señor, cuánto amor, Señor, cuánta paciencia, Señor, cuánta misericordia has tenido para con mi vida. Eres grande, Señor, y te alabo y te adoro. ¿Qué vemos? Lo segundo que vemos en este modelo del Padre Nuestro es que se establezca su reino aquí en la tierra. Volvamos a Mateo 6, versículo 10. Dice: venga tu reino, venga tu reino. En otras palabras, dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo vino a esta tierra, las primeras palabras que dijo después de 400 años de silencio de parte de Dios fueron estas: que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Y dijo: arrepentíos y creen en el Evangelio. Esto lo puedes tú leer ahí en casa, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, quiere decir que nuestra oración también debemos considerar el orar para que el reino de Dios se establezca en los hogares, se establezca aquí en la tierra. Aquí es donde vas a pedir por la gente. O sea, ya estuviste exaltando a Dios, ya lo estuviste reconociendo a Él, ya sabes a quién te acercas. Ahora, en la segunda fase, en la segunda etapa, en el segundo momento dentro de tu oración, dedicas un tiempo para pedir que el reino de Dios sea establecido. Venga tu reino, Señor. Establezcase tu reino, que la gente haga tu voluntad, así como en los cielos se hace tu voluntad.
Y es aquí donde la persona va a empezar a orar por su prójimo, por tu familia que no quiere tal vez conocer a Dios, que no conoce a Dios, por aquel familiar, por aquel vecino, ¿verdad? Por aquella alma que has estado visitando y que tal vez deseas que venga al conocimiento de Cristo. Aquí es donde tú entras a orar por esa gente. 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a ver del versículo 1 al verso 4. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, vemos que dentro de la oración se nos instruye a hacer ruegos, peticiones, acciones de gracias. En otras palabras, que la intensidad de la oración va a variar de acuerdo, ¿verdad?, a la guianza del Espíritu. Pero lo que estamos viendo acá es que necesitamos traer nuestras cargas delante de Dios, de una persona en particular, de una familia, de un pueblo, de un estado, una ciudad, de un país completamente. Y podemos nosotros pedirle a Dios en ese momento de oración. Llegará un momento en el cual la persona a lo mejor ya no esté orando, sino intercediendo, que son los temas que vamos a ver también en otra ocasión. La intercesión, qué necesaria es, hermanos. Como tercer punto, Mateo capítulo 6, versículo 11. ¿Qué dice ahí también la Escritura? Mateo capítulo 6, versículo 11. Dice, después de que ya ha dicho: venga tu reino, hágase tu voluntad, también dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, que aquí ya entra el pedir por la provisión de Dios en nuestras necesidades físicas o materiales, ¿sí? Se pide una provisión para nuestras mesas, para nuestras familias, que provea el trabajo, que provea el recurso. Estas sí ya son necesidades particulares. Pero si nos damos cuenta, nuestras necesidades han quedado al final de la oración, no al principio. Porque repito, mucha gente llega a orar y ocupa todo el tiempo a estar pidiendo solamente por él, y por él, y por él. Y nunca pide por su prójimo. Nunca reconoce a Dios, sino que siempre está ahí pidiendo, pidiendo y pidiendo. De tal manera que aquí en este modelo que el Señor Jesucristo nos ha dejado es primero Dios, después tu prójimo y por último tus necesidades. Que esa es la ley, hermanos, de Cristo, ¿verdad? Es la ley de Cristo. Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más también? Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí debió haberse traducido: líbranos del maligno. Entonces, como parte final, también vemos que no solo es pedirle lo material a Dios, por lo que debemos orar, sino que también en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual. Y no es que de alguna manera digamos, bueno, vamos a pedirle perdón a Dios diariamente, ¿verdad? Porque aquí dice: perdona nuestras ofensas. Y el católico entonces toma este pasaje de la Escritura y dice: bueno, pues cada noche se está arrepintiendo de sus pecados. No, simplemente está hablando acerca de que efectivamente en ocasiones puede haber algún tropiezo, ¿verdad? O alguna falta. Y entonces llega el momento en el cual el cristiano viene y le pide perdón a Dios. Pero no es una práctica, hermanos. No es una práctica. Sobre todo se refiere a imprudencias, ¿verdad?, que en ocasiones se pueden cometer. Se refiere pues a alguna situación por ahí que tal vez necesite poner atención. Y el cristiano, por cierto, debe de estar dispuesto también a perdonar las faltas de los demás. Y pide también protección espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del maligno realmente. De esta manera
Vamos a estar velando y orando durante el día para guardar nuestras vidas para Dios. Un último también elemento que no quiero dejar pasar, Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, una de las cosas que vamos a ver repetida a lo largo de las Escrituras son las acciones de gracias. Y eso es parte también de la oración personal. Es importante dedicar un tiempo dentro de nuestra oración personal a dar gracias a Dios por las cosas que Él nos da. ¿Sí? ¿Cuánta gente en ocasiones pide, pero nunca agradece lo que ya ha recibido? De tal manera que nos debemos acostumbrar a ser agradecidos por todo. De hecho, esa es la voluntad de Dios, según lo dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 16 al 19. El Salmo 103 simplemente anota estos textos que estoy dando. El salmista David le decía: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empieza a dar la lista, ¿verdad?, de todas las misericordias que había tenido Dios para con su vida. Y dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana tus enfermedades, etcétera, etcétera. Una acción de gracias intensa, la cual exigía David a su alma. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hermanos, si hacemos un recuento de todo lo que Dios nos ha dado, sin lugar a dudas tenemos mucho por lo que darle gracias a Dios. Tenemos mucho por el cual levantar nuestra voz delante de Dios y darle gracias. De tal forma que entonces las acciones de gracias también forman un elemento primordial en la oración personal. ¿Ok? Solamente para terminar el estudio, quiero dar algunas consideraciones finales en torno a la importancia de la oración personal. Hablar de la oración, sin lugar a dudas, pues nos va a llevar a algunas enseñanzas más, porque el tema es muy amplio, ¿verdad? Y solamente el día de hoy estuvimos viendo varios aspectos así de manera tal vez rápida, pero vamos a tener otros temas de la oración que nos van a ir aclarando por si nos quedase alguna duda, ¿verdad? Pero algunas consideraciones finales. Quiero decir que la oración personal va a ser variada. Tenemos el modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Y tenemos ahí, ya vimos esas 4 etapas que hay en una oración personal. Sin embargo, no siempre se va a seguir el mismo patrón o el mismo molde. Habrá ocasiones que tu adoración a Dios, el exaltarlo tal vez, ¿verdad?, consuma la mayor parte de tu tiempo. En otras ocasiones puede ser que tu acción de gracias consuma todo tu tiempo. En otras ocasiones a lo mejor sientas una necesidad de dar pues gracias a Dios, pues no te detengas. Ahí sigue en ese punto. En otras palabras, deja que el Espíritu Santo te guíe. No tengas por ahí a lo mejor un cronómetro y digas, bueno, 10 minutos me dedico a alabar a Dios, otros 10 minutos a pedir por mi prójimo, otros 10 minutos a pedir por mi necesidad, otros 10 minutos a pedir la protección de Dios, otros 10 minutos a darle gracias por lo que Él ya me ha respondido. Y entonces ya cumplí 1 hora, ¿verdad? Y ahí está bien estipulado, 10 minutos en cada uno de los puntos. Quiero decirte, no. Porque entonces volverías la oración algo rutinario, algo mecánico. Y quiero decirte, la oración es algo que sale de manera espontánea, es una comunión, vuelvo a repetir, íntima con Dios, ¿ok? De tal manera que necesitamos darle también libertad al Espíritu. Romanos capítulo 8,
versículo 26. Por cierto, aquí nos da la instrucción de que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a orar como conviene. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para que Él sea el que nos vaya guiando en esta oración. Al final de cuentas, la oración es algo espiritual y solamente el Espíritu Santo es el que nos puede venir a ayudar y nos puede venir a guiar. En ocasiones tu corazón sentirá una gran carga por los perdidos. Bueno, quiero decirte, es el Espíritu Santo que te está llevando a interceder por la gente. Pueden ser tus vecinos, tu colonia, tu ciudad, tu estado, tu país, ¿verdad? El mundo entero. De alguna manera eso es importante. Echa un vistazo, es un consejo, echa un vistazo de lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Para qué? Pues obviamente para que tu corazón se cargue y el Espíritu Santo ahí ponga esas cargas en ti. Si una noticia relevante la puedes llevar a la cámara secreta y orar específicamente por eso. Hay gente que dice, es que ¿qué oro? Es que no tengo nada que orar. Observa lo que hay a tu alrededor para que incluso tengas cargas y motivos de oración que llevarle delante de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que veas noticias, ¿verdad? O que compres el periódico, sino más bien que te mantengas informado de lo que sucede a tu alrededor para cargar tu corazón y orar por esas necesidades. Ahora, otra pregunta que en ocasiones es muy común. ¿Con qué frecuencia orar? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia orar? Bueno, si entendemos que la oración es vital para nuestra vida espiritual, no podemos pensar que solo los domingos o solo los días de reunión, los viernes o los jueves o los lunes, ¿verdad? O entre semana cuando nos reunimos tal vez a compartir la palabra de Dios, bueno, ese es el día que se va a orar. No, quiero decirte, ya entendimos que la oración es esencial para nuestro caminar con Dios, que tiene que ver con el primer amor incluso, ¿verdad? Que es un medio a través del cual llegamos al trono de Dios y que los grandes siervos de Dios vivieron vidas de oración e intercesión. Por lo tanto, así como necesitas de la comida material, física, 3 veces al día, así necesitamos alimentarnos de Dios diariamente. Diariamente. Además, vimos cómo Cristo, ¿verdad?, oraba en las noches y en las mañanas. En las mañanas, en las noches. Y hemos de seguir su ejemplo. Debemos también orar en la mañana y en la noche. La pregunta que sigue, ¿hay un tiempo que la Biblia marque para la oración? ¿Hay un tiempo, ¿verdad?, estimado, promedio para la oración? Como tal, yo te podría decir, no está estipulado en las Escrituras, aunque sí vemos un parámetro que Cristo le dijo a Pedro en el Getsemaní. Vamos a Mateo capítulo 26 versículo 40. El pasaje, tú lo conoces. El Señor Jesucristo, están llegando los momentos previos a su arresto, ¿verdad? Posteriormente a su crucifixión. Está en esa noche oscura, densa, que empezaba ya a ser la noche o la hora de las tinieblas. Y entonces el Señor Jesucristo toma a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva aparte y les dice, oren conmigo, ¿verdad? Velad y orad. De alguna manera mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, entre tanto yo voy allá y oro. Y él se fue a orar. Y cuando regresó a donde estaban sus discípulos, los encontró dormidos. Y fíjate cuál fue el reclamo. Mateo 26, versículo 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo? ¿Cuánto? ¿1 hora? Y entonces en el versículo 41, que ya lo leímos, velad y orad, para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Él fue a orar por espacio de 1 hora por cada momento. Así que de alguna forma yo quiero decir, no vamos a establecer, ¿verdad? Pues un tiempo de oración para que no caigamos en algo legalista, pero sí quiero decirte que como mínimo el Señor Jesucristo llegó y reprendió a Pedro de que no había podido por lo menos velar con él 1 hora. 1 hora. Y por cierto, hermanos, yo creo que a estas alturas, si nos hemos dado cuenta de la importancia de la oración personal, bueno, pues yo creo que queda claro que esos 5 minutitos de oración que en ocasiones mucha gente hace y piensa que ya ese es todo su devocional con Dios y su comunión íntima con Él dependió de 5 minutos, yo quiero decirte que eso solamente demuestra que la persona no ha entendido de qué se trata el cristianismo. Esos 30 minutitos, ¿verdad?, de oración no son suficientes, entiéndelo. Y necesitas ser honesto contigo mismo. A veces, dime si no es cierto, puedes pasar más tiempo pegado ahí al celular, navegando en las redes sociales, que a lo mejor dedicarle tiempo a estar a solas con Dios. Y yo creo que eso no tiene que seguir pasando. Y yo creo que eso tiene que terminar. Tienes que hacer a un lado cualquier banalidad y tienes que ir a buscar a Dios. Y primeramente, por cierto, si ese es tu caso, en arrepentimiento para que tu vida de oración sea verdadera. Olvidémonos ya de esos 5 minutos, de esos 15 minutos. Si estamos entendiendo que la oración es tan importante y una comunión íntima con Dios, no te va a llevar 15 minutos al día. No te va a llevar 5 minutos. Y perdónenme, pero no es posible que el día de hoy la gente simplemente esté orando 5 minutos, 15 minutos, media hora. Porque realmente ahí lo que nos está demostrando es que no hay un amor apasionado por Dios. No es lo que estamos leyendo en las Escrituras. El profeta Isaías que decía, con mi alma te he deseado en la noche, ¿verdad? Y en tanto me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Y la gente que ha marcado huella en la historia del cristianismo nos ha dejado también ejemplo de que es gente metida allí en su cámara secreta. En la cámara secreta. Y por eso han hecho que el cielo baje, descienda a la tierra. Y por eso han traído avivamientos, hermanos. Y por eso el día de hoy la gente está toda, tal vez, ¿verdad?, las vidas espirituales raquíticas, enclenques, ahí debiluchas. ¿Por qué? Porque la gente no ora. Porque la gente solamente acude a oración cuando viene el problema, cuando está la adversidad. Pero quiero decirte, la oración, como lo hemos visto el día de hoy, es una comunión íntima y diaria con Dios. No nomás cuando está el problema o la enfermedad. Apréndete esto, estar a solas con Dios diariamente. Buscar estar a solas con Dios. Y termino, por cierto, con una reflexión. Para un recién convertido, quiero decirte, la oración no es algo que le espante o que sea aburrida. Para un recién convertido, al contrario, orar es una de las cosas más atractivas de su nueva vida en Cristo. No hay otra cosa que el recién convertido quiera hacer sino estar en oración constante. Y sobre todo, lo que más abunda en un recién convertido, vas a escuchar que sus oraciones son acciones de gracias. Hay mucha gratitud. Cuando tú lo oyes orar, lo que tú oyes de un recién convertido es que se dio por mí, es que yo no lo merecía, es que murió por mí. Y la persona está ahí, ¿verdad?, apenas abriendo su boca y a lo mejor está reconociendo, yo era el más vil, yo era el más pecador y murió por mí. Y quiero decirte, al abrir su boca inmediatamente ya hay una gratitud, una acción de gracias para con Dios. Esa es una buena señal o un fruto, una evidencia de salvación. Esa es una evidencia de la salvación de su alma. ¿Qué hacía Pablo cuando se convirtió a Cristo? ¿Qué hacía Pablo?
Lo leíamos en la plática anterior acerca de las marcas de la iglesia. Y veíamos en Hechos 9:11, solamente anota lo que cuando manda Dios a ese hombre llamado Ananías, le dice: ve a la calle derecha y busca a un tal fulano de tal, y ahí está un hombre que ora. Pablo oraba. En ese momento quiere decir que empezaba a tener una comunión, empezaba a estar en la presencia de Dios a través de la oración. Y justamente eso es lo que pasa al recién convertido: ora en todo momento, al despertar, al acostarse, cuando va en el camión, cuando tiene un tiempo libre, lo ves orando. Nunca debes permitir que eso termine en tu vida. Tristemente, en la medida que avanzan, ¿verdad?, los años en el camino de Dios, muchos cristianos dejan de anhelar esos momentos de oración personal. Y sus vidas, mira, se vuelven frías. Sus vidas se vuelven monótonas. Sus vidas se vuelven rutinarias. Se vuelven insensibles a lo de Dios. Y yo quiero decirte, han perdido su primer amor. Y creo que lo que hoy muchos van a tener que hacer es justamente ir y pedir perdón a Dios por su autosuficiencia. Porque quiero decirte, no depender de Cristo, no depender de Dios en oración, significa una autosuficiencia. Confían más en sus propias fuerzas, en su experiencia, en sus años de haber caminado ya con Cristo. Pero yo quiero decirte algo el día de hoy, y quiero llamarte justamente, esta es una exhortación también, llamarte al arrepentimiento. Tienes que venir a Dios y arrepentirte de tu falta de oración, si ese es tu caso. Por eso tu vida no crece, por eso estás estancado, estancada, porque no estás orando, porque le dedican más tiempo y te preocupan más otras cosas que el estar ahí a solas con tu Padre, porque sales así corriendo, ¿verdad? Y en ocasiones solamente rezas o repites frases religiosas, pero no te estás alimentando de Dios verdaderamente. Y si ese es tu caso, yo te digo, arrepiéntete hoy delante de Dios. Acércate a ese Padre amoroso del cual hoy hemos aprendido, ¿verdad?, que está allí y que te ama tanto, que te manda incluso esta palabra para que te vuelvas a tu aposento y ahí en lo secreto vuelvas a encontrarte con Él. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque ciertamente no hay actividad más importante que estar en tu presencia, Señor. Tú lo dijiste un día muy claramente cuando Marta llegó a decirte: Señor, dile a María que me ayude. Tú dijiste a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solamente una cosa es necesaria, Señor: estar a tus pies, estar en tu presencia, estar en comunión contigo, Dios. Por eso aquel hombre del Antiguo Testamento, Elías, el profeta, él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Padre, enséñanos a estar en tu presencia. Que se acaben esos 5 minutitos, 15 minutitos, media hora, Señor, que no funciona, Dios, así el cristianismo. Y levántate, Señor, en medio de nosotros una generación de hombres y mujeres que anhelen estar en tu presencia. Levántate una nueva generación de gente que se levante, Señor, y que en sus recámaras doble su rodilla y haga que el cielo baje a la tierra, Padre. Ayúdanos, porque se necesita una nueva generación, Padre, que sepa llegar ante tu trono, ante tu presencia, para que se estremezca la tierra misma, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.